Y vamos a entrar a una parte, a unas preguntas, una de las preguntas que son más polémicas de todas. Sí, y que yo les quiero llamar, yo les he llamado los enemigos del cambio de estatus o los enemigos de los estudiantes internacionales. Interesante. Entonces, y todo el mundo, o sea, en TikTok, en Instagram, en toda parte, todo el mundo tiene una opinión sobre esta pregunta misteriosa que no te he dicho. ¿Cuáles son esos enemigos? El primer enemigo es: yo con cambio de estatus, al fin, si puedo o no puedo salir del país. Ok. Eso por una parte, tenlo ahí, guárdamelo. Una buena pregunta. Y otro es: pero yo con cambio de estatus o siendo estudiante internacional, ¿puedo o no puedo trabajar? Ah, ya entiendo por qué decías que... Polémico, caliente. Y bueno, yo creo, bueno, y ahí, discúlpame, ahí yo creo que, te quiero hacer la pregunta, ¿tú qué piensas después de haber atravesado por todo el camino de pasar de J1 a estudiante? ¿Y cómo lo abordarías este tema? Que siento yo que hay que tener mucho cuidado cómo se responde a esta primera pregunta de si puedo o no puedo salir con un cambio de estatus. Sí, yo creo que más que tener cuidado es de entender el contexto de la pregunta. Ok. ¿Me explico? Explícame. En consulta inicial pasa algo muy interesante y es que yo les hago la pregunta. Por ejemplo, Paula, hay una pregunta que nos hacen mucho en consultoría y es: Sebas, teniendo en cuenta que el cambio de estatus no funciona como una visa, ¿puedo o no puedo salir del país? ¿Tú qué crees? La respuesta casi siempre es: no puedo salir del país. Porque es lo que siempre nos dicen. Sí. Incluso no sé si te acuerdas que cuando hicimos el cambio de estatus de J1 a F1 en el 2022, lo que nos dijeron fue: hay dos cosas que no pueden hacer. Total, ¿cómo olvidarlo? Ni trabajar, ni salir del país. Entonces, por supuesto que nos quedamos con esa mentalidad. A gancho ciego. Exacto, como que, bueno, ya nos dijeron que esas son las dos desventajas. No podemos salir ni tampoco podemos estudiar. ¿Vale? Entonces, yo creo que más que como que tener cuidado con la respuesta es ver cómo se aborda. Entonces, por eso yo en la consulta inicial les digo: sí se puede salir si haces cambio de estatus. Y es importante que nos quedemos con esa mentalidad, ya sea que vengamos con una visa de estudio para entender en qué momentos también se puede salir, porque tampoco tener visa de F1 significa salir todos los fines de semana. ¿Tú te has dado cuenta? Los que son estudiantes F1 que vienen con visa, al final del día terminan saliendo una, por mucho, 2 veces al año. Sí. Entonces, cuando haces cambio de estatus, es importante entender que sí puedes salir del país, pero no puedes regresar. Ay, no, Sebas, pues es lo mismo. Si no puedo regresar, pues no puedo salir. No, no es lo mismo. No es lo mismo porque si tú te quedas con la mentalidad de que sí puedes salir, pues organizas una estrategia para entender más adelante cómo vas a regresar cuando salgas, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de Ana María, no sé si recuerdas. Sí, o sea, yo escucho eso y yo digo, exacto. ¿Pero cómo así? O sea. El caso de Ana María, mira, Ana María hizo cambio de estatus de J1 a F1, ¿cierto? Estudió inglés durante 6 meses. Luego de ese curso de inglés de 6 meses, ella pasó a la maestría en negocios internacionales y estudió su primer semestre, que ahí fue donde llegó con nosotros y nos dijo: Sebas, yo quiero aplicar a la visa de mi país. Y yo le dije: pero tú hiciste cambio de estatus. No se te olvide que hiciste cambio de estatus y no puedes salir del país. Tú desde tu mentalidad de escasez total y limitante, de que eso fue lo que te dijeron. O sea, a mí me dijeron: cambio de estatus es igual que un asilo y no puedo salir del país. Exactamente, exactamente. Entonces yo le dije: pero ven, Ana, recuerda que tú no puedes salir porque hiciste cambio de estatus. Ella fue la que me enseñó a mí, me dijo: sí se puede salir. Esta es mi estrategia, solo quiero que tú y Pau me entrenen para la entrevista, porque pues como tú sabes, nosotros entrenamos para visas, entrevista de visa F1. Y yo le dije: pero recuerda que tú hiciste cambio de estatus, si sales no vas a poder regresar. Y ella me dijo: no, sí voy a poder regresar y por eso voy a aplicar una visa de estudiante. Y le dije: bueno, pues tú asumes la responsabilidad. La preparamos, la entrenamos para esa entrevista, volvió, ella es colombiana, entonces hizo su proceso en la Embajada de Bogotá. Ella volvió a Colombia, aplicó a su visa de estudio con la excusa de regresar a terminar su maestría y le fue aprobada. Total. Cuando le aprobaron esa visa, yo dije: qué error quedarse pensando que después de haber hecho un cambio de estatus no se puede salir. Aprendizajes, puro aprendizaje. ¿Cuál fue la diferencia entre ella y nosotros? Que ella se quedó con la mentalidad de que podía salir, entonces buscó la forma y organizó su estrategia. Nosotros nos quedamos con la mentalidad de que no podíamos salir, entonces no buscamos ninguna estrategia. Nos enfocamos simplemente a lo que se podía hacer acá adentro y no las formas de que si yo el día de mañana salgo, ¿cómo regreso? ¿Cierto? Porque eso es mucho del por qué hacemos las cosas bien. Total. El hecho de que hagamos un cambio de estatus quiere decir que queremos hacer las cosas bien, por la vía legal, todo correcto. Entonces, a mí siempre me surgió una pregunta:
si esto es legal, si esto es correcto, ¿por qué no puedo salir del país? ¿Cierto? Por eso es que la respuesta ya no es no, no es que no pueda salir, ¿cierto? Es que necesitas una estrategia para ver cómo vas a regresar cuando salgas. Total. Y eso ahí yo siento que suena súper abstracto, que es muchos comentarios que yo recibo también es, bueno, o sea, sí, ya me estás diciendo que yo puedo regresar a mi país y tener una estrategia, pero ¿a qué te refieres con una estrategia? ¿Sí? Entonces, explícame un poquitito más de a qué te refieres con estrategia. Si tú viniste a Estados Unidos y hiciste un cambio de estatus de J1, F1, ¿sí? ¿Qué es esa estrategia para luego poder ir a aplicar una visa y poder aumentar mis posibilidades de aprobar? Genial. La estrategia yo creo que empieza desde mucho más atrás, incluso de pensar en solicitar una visa F1 de estudiante o solicitar un cambio de estatus. Desde ahí ya debería empezar la estrategia. La decisión estratégica. Venga, según lo que yo quiero lograr en Estados Unidos, ¿yo debería aplicar un cambio de estatus o yo debería mejor regresar a mi país y solicitar una visa F1? Desde ahí empieza la decisión estratégica. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuál sea tu realidad, el momento de tu vida en el que estés, hay una decisión que va a ser más coherente con la otra. Perdón. Entonces, hay personas que aplican mejor para un cambio de estatus y hay personas que aplican mejor para una visa F1. No existe una mejor que la otra. Los dos son procesos totalmente distintos y tal vez hoy para Paula es mejor una visa F1 porque Paula ha hecho 3 work and travels, porque Paula tiene un excelente récord migratorio, porque Paula está recién graduada y quiere aplicar a un posgrado, entonces tiene un muy buen perfil para una visa F1. Sí, siempre va a ser un riesgo. Cualquier visa es un riesgo, cualquier proceso migratorio lleva su riesgo. Pero al final del día, tú tienes muchas probabilidades de aprobación según tu perfil, pero puede que el caso de Sebas sea diferente. Sebas era la primera vez que salía del país. Sebas no tenía la urgencia o la necesidad de regresar a su país por el momento y se proyectaba a mediano y largo plazo vivir en Estados Unidos. Entonces, de pronto a Sebas le encaja un poquito más un cambio de estatus, porque su proceso es totalmente distinto al de Paula. ¿Me hago entender? Entonces, la estrategia es eso, ver que el paso que tú vas a dar te acerque a eso que tú quieres lograr en el país. Luego, ya viene listo. Yo me voy a cambiar de estatus a estudiante, pero después de eso, ¿qué? ¿Me voy a quedar toda la vida estudiando? ¿Me hago entender? Son preguntas que uno no se hace. Difíciles. Sí, y está bien porque mucho de eso es lo que nos tiene acá teniendo esta conversación, que nosotros no nos hicimos esas preguntas, pero gracias a que no nos las hicimos y a que pasamos por todo ese proceso de invertir tiempo, dinero, dolores de cabeza, es que hoy estamos acá compartiendo esta información. Pero pues si tú puedes ahorrarte todos esos dolores de cabeza, ese tiempo y ese dinero, ¿por qué no hacerlo? Haz unas preguntas antes de que hacerse preguntas es gratis. Venga, esta decisión sí es coherente con lo que yo quiero lograr, me acerca o me aleja a lo que yo quiero lograr. Y ahí empieza la estrategia. Entonces voy a estudiar inglés para luego pasar a una maestría, para en la maestría aplicar un permiso de trabajo y ya luego de ahí aplicar a una visa de trabajo, como por ejemplo un H1B. Eso es una estrategia. Otra persona puede decir, no, yo encontré el amor de mi vida, entonces necesito extender un poco mi estadía acá y el inglés o la universidad puede ser una buena excusa. Mejoro el idioma, crezco profesionalmente y al mismo tiempo voy resolviendo el tema migratorio a través de la residencia por matrimonio y muchos otros caminos que hay, estratégicamente hablando. ¿Me hago entender? Total. Y siento que, o sea, haberse quedado con esa estrategia es algo que le hubiese dado a uno demasiado tranquilidad. Sí. Y como que ya no se sentiría esta carga de todo lo que no puedo hacer, que es mucho de lo que nos dieron a nosotros. No puedes, volviendo a la pregunta, no puedes trabajar, no puedes salir del país y eso pesa demasiado, porque uno se queda con mucha incertidumbre. No sé si te acuerdas, nosotros acabamos de graduarnos de la universidad sin tener mucha experiencia laboral y más encima nos quedamos acá por buscar oportunidades y con el peso de no puedes trabajar, que pues eso es una de las razones por las que venimos a Estados Unidos, y no puedes luego salir del país. Es como que, y mucho escuchaba yo de que literalmente haces cambio de estatus y te quedas dentro de una jaula de oro. Y yo como que, y hoy en día, con el camino que hemos recorrido, decimos como que, no, o sea, es totalmente falso. Y siento que un antes y un después de estos J1s que fuimos y que hicimos cambio de estatus a estudiantes fue cuando hicimos nuestra movida, cuando nos movimos de Florida a acá a Washington, porque dijimos, bueno, ya me dijeron que yo no podía salir del país, pero ¿por qué me estoy encontrando a estas personas que literalmente fueron, o sea, hicieron cambios de estatus y luego volvieron a su país y aplicaron a una visa y ahora están acá con una visa? Sí, como que era mucho de lo que empezamos a escuchar. ¿Te acuerdas del amigo que tuvimos en lado
que ya era su segundo cambio de estatus. Que vino con trainee. Sí, él ya había hecho un cambio de estatus de J1 a F1, regresó a su país, volvió con otra J1 y volvió a hacer otro cambio de estatus F1. Yo decía, o sea, tras del hecho se pueden hacer 2 cambios de estatus. Varias veces. Entonces, y eso solo te lo da pues la experiencia. Conocer a las personas, conectar. De moverte, de ir a un lugar diferente, de preguntar, porque si de pronto nosotros hubiésemos ido a estudiar inglés, qué chévere, aprendiendo inglés, pero no le habláramos a nadie, pues no conoceríamos estas experiencias que nos abren la mente y después decimos como que no, sí, realmente si tienes una estrategia, si tienes un plan, sí vas a poder salir de Estados Unidos y vas a poder volver, si sabes cómo hacerlo. Sí. Y otra cosa que es muy valiosa que aprendimos cuando nos movimos de Florida acá a Washington fue el tema del trabajo. Siempre te dicen, a nosotros nos dijeron, lo único malo de la visa de estudiante es que definitivamente no vas a poder trabajar. O sea, todo lo puedes hacer menos trabajar. Sí. Y ahí uno queda como... Esa es una de las cosas que más nos limita como estudiantes, ¿sabes? Y es uno de los temas que menos está en la conversación. Es un tabú. Sí, tú entras, casi que es un tabú. Si tú entras a TikTok, cambio de estatus estudiantes internacionales, ¿sí? Y te dicen muchas cosas como que quédate legal, quédate como estudiante, no sé qué, pero no te dicen cómo puedes trabajar como estudiante internacional, ¿cierto? Sí. Y me gusta cuando veo creadores, personas que han pasado por este mismo proceso, que están diciendo ya, que están metiendo ya el tema del trabajo en la conversación. Sí, la conversación eso me gusta porque como estudiantes, cuando sabemos que tenemos posibilidades para trabajar, empezamos a pensar desde la abundancia y no desde la escasez. Total. Empezamos a ver las posibilidades y no vivimos ahí asustados porque igual uno resuelve. O sea, uno de latino resuelve. Uno no se queda quieto. Eso es una realidad. Pero cuando uno ya ve que hay otras posibilidades y no solamente vivir desde el miedo, uno empieza a avanzar. Porque si no, pasa lo que nos pasó por mucho tiempo. Seguíamos la rutina, era como haber extendido el work and travel. Era como que el work and travel ya no es un work and travel de 3 meses, sino un work and travel como de 1 año, 2 años. Un trabajo, 2 trabajos, ir a estudiar, hago entender, y se vuelve como una rutina de la que tú no sientes que avanzas, no sientes que progresas. Entonces es un work and travel más largo. Y no tiene sentido, porque tú dices, pues pucha, me vine, lo que siempre decimos, nos vinimos de Latinoamérica para buscar nuevas oportunidades que, por ejemplo, a nivel profesional, yo quiero seguir creciendo, ¿sí? No quiero quedarme en este trabajo, sino que quiero seguir creciendo. De acuerdo. Y, por ejemplo, haber venido acá a Washington y haber visto que otras personas estaban trabajando de manera legal y que era súper contrario a lo que nos habían dicho, que no puedes trabajar, fue como, bueno, pero ¿quién tiene razón? Entonces ahí es donde empieza, donde empieza el tema. Perdón que te interrumpa. Sí. Es tan tabú el tema del trabajo en los estudiantes internacionales que cuando llegamos a estudiar inglés al instituto en el que llegamos acá en Washington, yo veía personas trabajando con las que también estábamos en clase y un día así como con un tono bajito, con tono de miedo. Ven, ¿tú cómo haces para trabajar acá? ¿Qué estás haciendo? Sí, ¿cómo haces para trabajar? ¿Con quién hablaste? Normal, apliqué, había una vacante y apliqué, pero ¿cómo haces para trabajar como estudiante? Como estudiantes podemos trabajar en el instituto. ¿En serio? Total. A mí porque nadie me había dicho eso. Total. ¿Cierto? Entonces se abre un nuevo mundo para mí de posibilidades. Cuando a mí me dijeron eso, yo dije, parce, o sea, yo puedo trabajar acá en esta empresa. Y yo que vengo de work and travel, de ser lifeguard, de ser mesero, de recoger platos, de lavar platos, dishwasher, yo dije, bueno, esos son los trabajos que me dio este país como oportunidad para empezar. Y empezamos y sí, está bien. Pero a la larga yo no me quiero quedar ahí. Entonces a mí me dicen, puedes trabajar dentro del instituto donde estás estudiando. Muchos dirán, ay, sí, Sebas, pero medio tiempo y no pagan tanto. Pero eso es otra conversación. Sí, es otra conversación, pero para un primer trabajo que no es de mano de obra no calificada, digámoslo así, que ya empieza a ser como un poquito más arriba de lo que normalmente uno hace cuando empieza, a mí me parece una buena oportunidad explorarlo al menos, abrirse a la posibilidad. Total. Y yo sé que no nos dio una vez, pero al final lo pudimos hacer. Trabajamos dentro del instituto donde estudiamos. Total. Y me encanta ese story time de nosotros, pero eso es otro tema también, que fue como nosotros pudimos trabajar en el instituto educativo en un puesto que ni siquiera existía, que nosotros abrimos esa posibilidad. Pero entonces, lo importante acá es eso, o sea, es entender que está la posibilidad. Total. Aunque a mí me diga alguien, mire, esto lo está haciendo esta otra persona, hay una posibilidad ahí, de hacerlo. Yo de una vez digo, me quiero ir por ahí porque eso es lo que me llama a mí, ¿sí? Sí, es que mira, hoy en día que nos dedicamos a esto, a compartir este mensaje y que trabajamos también con escuelas, con universidades como partners,
date cuenta. Hemos ido a las instalaciones y hemos visto estudiantes trabajando dentro de las instalaciones. Sí. Entonces yo digo, a veces nos limitamos a buscar como el lado negativo de las cosas. Ay, pero es que ellos dicen que se puede trabajar en un instituto, pero eso es muy poco probable. Entonces yo digo, entonces las personas, los estudiantes que están trabajando ahí dentro del instituto, ¿qué? Total. ¿No cuentan? Eso me hizo recordar, perdón, un comentario que me hicieron, ay, pero es que como estudiante internacional es imposible estudiar. ¿Sí? Es imposible trabajar. Perdón, es imposible trabajar. Y otra chica le respondió, ¿y entonces ella cómo hizo? ¿Sí? O sea, ¿yo cómo he hecho? Y total, sí. O sea, porque siempre difundimos este mensaje, no se puede trabajar, pero brother, ¿por qué? Si hay otras personas que lo están haciendo. Literal. Entonces, yo me fijo en las personas que lo están haciendo. Y entonces me pongo a preguntar, oye, pero ¿cómo hiciste? ¿Qué tenías, qué requisitos tenías que cumplir? ¿Sí? Entonces por ahí uno ya va pegando. Y yo hablo con los chicos que trabajan dentro de los institutos y yo digo, son como nosotros, fueron J1s, ¿sí? Ellos también tuvieron que sacar un préstamo en su país para venir a hacer work and travel, o sea, como nosotros, tal cual. Entonces yo digo, no hay que ser el Illuminati o el nada, o sea, literalmente el primer requisito es ser estudiante, el segundo es que quieras hacerlo, ya. O sea, ya desde ahí el tema del trabajo empieza a abordar. Ahora, como estudiantes internacionales, esa es la primera forma o una de las tantas que tenemos para generar ingresos, no solamente para trabajar dentro del campus, pero ¿qué me dices del OPT? ¿Qué me dices del CPT? ¿Qué me dices de la posibilidad de poder aplicar una visa a una empresa que nos patrocine una visa de trabajo? Que es otra cosa que no tenemos en cuenta cuando nos quedamos. Nos quedamos no puedo trabajar, entonces no puedo salir. Entonces me limito en eso y no busco qué es lo que sí puedo hacer. Tú estás en Estados Unidos legalmente, no te llega un permiso de trabajo, eso ya lo sabemos, eso no hay que tapar el sol con un dedo, no nos llega un permiso de trabajo como estudiantes internacionales, pero el hecho de estar en Estados Unidos te da un plus muy grande y es que puedes empezar a buscar empresas, ojo, no, eso se puede hacer fuera de Estados Unidos incluso, pero el estar acá te da un plus, va mejorando tu idioma, vas haciendo experiencia en el país, ya te puedes acercar a una empresa que pueda patrocinar tu visa de trabajo. Ya puedes interactuar, o sea, es lo que decimos, o sea, paremos un segundo, porque es que la vida acaba muy rápido, entonces paremos un segundo y digamos, o sea, ya estamos en Estados Unidos, yo ya vi que alguien más lo hizo, esa persona yo no la veo muy diferente a mí, entonces si esta persona lo está logrando, si esta persona lo está haciendo, yo qué tarea voy a hacer mañana para poder acercarme a lo que esta persona está haciendo. O qué es lo que no estoy haciendo, que esa persona sí está haciendo, que está teniendo resultados. Sí, total. Entonces es ahí un juego de cambiar la mentalidad, ¿sí? De cambiar este pensamiento de no puedes, estudiante no, ¿sí? Que sí es cierto, o sea, a los estudiantes nos toca más duro. Sí, o sea, sí son dos temas, como tú decías, calientes, pero que no deberían serlo. Deberíamos normalizar hablar de trabajo como estudiantes internacionales y deberíamos normalizar hablar de salir del país si hicimos un cambio de estatus como nosotros. Porque si normalizamos esos temas, pues entre la comunidad de estudiantes de J1s nos empezamos a apoyar entre todos. Total. Los comentarios en los videos dejarían de ser, ay, pero es que necesitas mucho dinero, tienes que ser millonario para estudiar en Estados Unidos. Ah, pero es que no puedes trabajar. Ah, pero es que no puedes salir. Los comentarios dejarían de ser esos y empiezan a convertirse en, mira yo lo hice. Exacto, mira, yo trabajé como estudiante en el instituto. Mira, yo logré una residencia y yo fui estudiante. Total. Mira, yo hice esto. Como que se crea una red de apoyo invisible, se va a tejer una red de apoyo invisible que a la larga hace que las personas que nos quedemos con cambio de estatus o que vengamos a Estados Unidos a estudiar a través de una visa, nos sintamos en confianza de que, venga, si hay un después. No me toca vivir en la penumbra con un miedo ahí. Mira, es tan tabú ese tema, aunque lo podemos hablar ahorita, pero es tan tabú ese tema que yo recuerdo que a nosotros nos daba pena decir que hicimos cambio de estatus. No sé si te acuerdas. Total. Yo me acuerdo que yo hice cambio de estatus, o sea, a mí, esa oportunidad, eso llegó a mí, ¿sí? Yo no lo estaba buscando. Yo sí quería quedarme acá en Estados Unidos, pero no era como que yo estuviera en una búsqueda intensa, sino que llegó la opción, listo, la tomé, me gustó, la tomé. Pero cuando una vez lo hice, yo dije, pues, o sea, mi programa ya acabó, mi programa de J1 ya acabó, mi work and travel ya acabó, y ahora yo me voy a quedar más tiempo, y yo no aparecía mucho en redes sociales. O sea, yo como que aparecía lo justo, ¿sí? Como que me da miedo ser juzgada, que me digan como que esta se quedó ilegal allá, ¿ok? Sí, total. Tiene una connotación un poquito negativa el cambio de estatus. Y yo entiendo por qué. Por un tema ahí un poquito más de agencia, embajada, varias cosas, ¿sí? No estoy en contra de eso.
pero el hecho de darle una connotación negativa al cambio de estatus hace que muchas personas que igual van a hacer este proceso lo hagan con miedo y no lo hagan con la confianza de saber que es un paso legal, por eso lo hace la Agencia de Migración de Estados Unidos, que es un paso que está bien darlo y que es un paso que te va a abrir muchas puertas y no te quedas limitado, te quedas pensando en, hey, me quedé acá, tengo una ventaja grandísima, una bendición de poder abrirme muchas puertas como estudiante. Que se debe ver como eso, como una herramienta, o sea, una herramienta que no aplica solo para la J1, sino para todas las visas que ya existen, ¿sí? Exacto, exacto. Entonces hay que tomarse como eso, como una herramienta para que nosotros podamos seguir avanzando en Estados Unidos. Y aquí me surgió otra pregunta y otro tema polémico. ¿Qué opinas del comentario que se repite de los cambios de estatus van a acabar y van a afectar eventualmente a los programas de intercambio como un J1?